Durante mucho tiempo existió un tópico que aseguraba que cada vez que Occidente intentase adaptar anime, o un videojuego también, iba a ser una cagada de proporciones bíblicas. Eso era algo que estaba más que justificado, pues ejemplos de estos los hay a montón, y algunos hasta legendarios. Dragon Ball Evolution aún es recordado hoy día como una absoluta vergüenza que ni siquiera adaptaciones mierderas de cómics o libros, de esas que estamos recibiendo hoy día a galones, han logrado igualar. Y no estoy de coña, Rise of Skywalker o Los Anillos de Poder tienen más de sus franquicias de origen de lo que Dragon Ball Evolution tiene de Dragon Ball. Pero hace relativamente poco tuvimos la que puede que sea la mayor sorpresa de este año, el live action de One Piece. Por primera vez, el live action de un anime recibió el cariño tanto de los fans del producto original como de gente que nunca había visto este. A ver, estaba Alita, que estuvo buena, pero esa no causó ni de cerca tanto impacto. El caso es que One Piece rompió ese tópico tan conocido dentro de la comunidad anime. Pero ¿es de verdad una buena serie? ¿O por el contrario es un caso de gente engañándose a sí misma para no aceptar que acaban de ver una basura? Bien, One Piece Live Action. Yo lo considero decente. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, pues habrá que elaborar un poco. Cuando me preguntaron por primera vez sobre qué me parecía el tráiler, mi respuesta fue que se veía falso. Los escenarios, los efectos e incluso algunos de los personajes. Todo se veía barato. Los ataques especiales eran CG y se sentían como CG. Los personajes, salvo alguna excepción, parecían cosplays. Y eso de ahí es un set. Hay puntos donde casi puedes ver la edición ahí mismo, o como ciertos eventos se sienten limitados, como si no pudiesen costearse algo mejor, lo cual incluye también el tema de la acción. Los golpes carecen de peso, cuando se da un corte no se siente como que estén matando a alguien, que la espada de verdad esté penetrando la carne de esa persona. En ocasiones es casi como si fuese teatro. Es difícil olvidarse de que estás viendo a un grupo de gente representando One Piece, es decir, en todo momento tienes en la cabeza que estás viendo una serie, lo cual es curioso, porque tampoco es como que no les hubiesen dado presupuesto. Aunque luego te paras a ver todo esto y te das cuenta de que hay más esfuerzo del que parece. La mayor parte de los efectos que se utilizan son prácticos. Cuando están en un escenario puede parecer un set, pero están ahí. Es algo que han construido y que da la sensación de que uno podría pararse ahí. Cuando ves un arma ridícula, es porque la han hecho y la están sujetando. Y los Gyojin están hechos mayormente con maquillaje. A veces parece que hay algo de CG, pero aún en esos casos puedes notar que claramente se enfocan mucho en lo práctico. Y en cuanto a los personajes que parecen cosplays, sí, lo parecen, pero buenos cosplays. La caracterización hace que puedas identificar al instante a cada personaje. Y no solo los personajes, los lugares, las estructuras, todo, lo cual me lleva a uno de los problemas que hacen que todo se vea y sienta más falso, y que de hecho, ni metiéndole un presupuesto de la samputa, podrían arreglarlo del todo. Veréis, One Piece es una historia inadaptable. ¿Por qué? A Oda le gusta volverse loco. Quiero decir, mirad el Gear 5. Esto no es Death Note, que como carajos la cagasteis ahí, trozos de mierda. Esto no es Kenshin, o incluso Naruto, Bleach u otros shonen famosos. One Piece posee un estilo mucho más excéntrico. Los barcos son raros, los escenarios parecen de otro mundo, y los personajes ya... bueno, hablan por sí mismos. El estilo visual que maneja no es algo que puedas llevar a la vida real fácilmente. Incluso cuando haces pequeños cambios para que se vea más realista, no vas a poder evitar que se vea fuera de lugar. Y eso ahora, imaginaos cómo va a ser cuando salgan las cosas más extrañas que la serie tiene que dar. Y esto no aplica solo al diseño de personajes, sino a otras instancias como la acción, la cual se ha visto muy nerfeada.
Uno de los principales ejemplos que se puede encontrar es el de Arlong, que no es ni la mitad de brutal que en su forma original. El nivel de espectacularidad se ha reducido muchísimo, lo cual también afecta a ciertos aspectos como qué tan peligrosos se sienten los villanos. Mirad la pelea contra Kuro, que llegaba a lanzar un ataque donde se volvía tan loco que mataba a todo el que se le cruzase, dejando ver su lado salvaje y lo poco que se preocupaba por su propia tripulación. Esto no ocurre en el live action. Imaginad cuando lleguen a eventos más avanzados, ya no a escala de Marineford, sino otros anteriores como Enies Lobby. La serie se siente limitada, como que no es capaz de alcanzar lo que quiere representar, pero al mismo tiempo también se siente como que es consciente de esto. Se nota que la dirección que buscan es la de darle un tono más realista, cambiando ciertos aspectos para aproximarlos a la realidad, pero al mismo tiempo tratando de no alejarse mucho del estilo de la serie original, buscando ese término medio que le permite ser tomado en serio, pero aún mostrando ese lado exagerado y caricaturesco que caracteriza a One Piece. No es una decisión fácil de tomar, y desde luego alcanzar un punto donde se pueda hacer bien del todo, como dije, no creo que sea posible siquiera. Y teniendo en cuenta eso, no creo que su decisión haya sido mala. Puede que la acción no sea tan épica como en el anime, y que en varias ocasiones se vea ridícula cuando son personas quien hacen ciertos movimientos. Pero es divertida, que es algo que otros no pueden decir. Pero vamos a tratar unos temas más importantes: historia y personajes. Normalmente los shonen se caracterizan más por la acción, aunque también tengan una historia y unos personajes buenos. Pocos hay que tengan el mismo peso que tiene One Piece en su historia. Donde más se destacan las discusiones entre fans es en el tema lore, personajes, teorías. Y eso es porque One Piece tiene un mundo extremadamente extenso, donde cada personaje tiene un pasado bien construido y donde hay miles de historias que hacen sentir esto como algo gigantesco. A veces hasta demasiado, literalmente es un meme. Pero la cosa es, cumple. Bueno, han estado resumiendo arcos enteros en cosa de un episodio, por lo que es obvio que han eliminado montones de cosas. Hubo muchos cambios, los cuales, como cualquiera podría esperar, no le hicieron bien. Cuando resumes tanto la historia de un personaje, no queda de otra que aceptar que el impacto que causa es menor. Ves mucho menos de personajes como Usopp, por ejemplo. Hay escenas que no tienen toda la carga emocional que podrían, porque no ha habido tanto tiempo para desarrollar lo que llevó a ellas. No llegas a entender tanto a Usopp. La historia de Nami no se siente tan dramática. Se reduce la escala del mundo y también todo el backstory de los personajes. Esto era algo que todos sabíamos que iba a pasar, porque a One Piece le gusta extenderse y contarte la historia hasta del fontanero que hizo las cañerías de la mansión de Kaya. De nuevo estamos ante lo mismo. Esta historia es inadaptable. Además, cuando se trata de los personajes, no solo les han reducido las historias, sino que han hecho varios cambios en su personalidad, siendo un gran ejemplo Nami, que parece estar mucho más amargada, o más bien que lo oculta menos, cuando en lo original era más activa, tanto a la hora de mostrar alegría como de mostrar ira. Se sienten diferentes, pero siendo justos, algunos no podrían haberse adaptado tal cual sin que quedasen sobreactuados. Además, cuando los ves, si bien son diferentes, aún eres capaz de ver a los personajes originales en ellos. Luffy sigue siendo este joven soñador, impulsivo y bastante tonto, pero también capaz de actuar seriamente y de luchar a muerte por sus amigos. Usopp es un mentiroso con sueños de grandeza, un liante y un cobarde, pero que también es leal, que trata de ser mejor y que lejos de buscarle mal a alguien, siempre actúa conforme a unos códigos, llegando a arriesgar la vida de ser necesario. Zoro es serio, fuerte, decidido, vago en ciertos aspectos, pero que siempre se esfuerza al máximo para ser mejor luchador. Y así sigue la cosa. Incluso cuando no llegan a desarrollarse tanto, las bases de todos ellos siguen ahí. Sus motivaciones están claras, entiendes su historia, y aunque no son tan exageradas, sus personalidades aún están presentes.
Quizá haya un par de momentos donde tengo la duda de si sus acciones son exactas con lo que esperarías del personaje, pero nunca he tenido la sensación de este personaje nunca haría esto. Y estas cosas se aplican también a la historia. Le vendría bien más desarrollo. Muchas escenas no llegan a ser tan emotivas como podrían, pero todavía transmiten lo que tienen que transmitir. Entiendes de qué va cada arco. Lo que es importante está presente y consigue todo lo que se necesita. En definitiva, esta serie entiende la historia original y aunque no sea capaz de representarla todo lo bien que debería porque, como he dicho, vuelve el perro arrepentido. Esta historia es inadaptable. Sí es capaz de contártela de una forma más o menos satisfactoria. Lo preocupante es si avanzan más y se enfrentan a arcos más grandes, porque ahora mismo hemos visto lo que casi podríamos considerar como el prólogo de la historia, como Luffy se consigue el barco y la tripulación base. Pero cuando lleguen a los arcos tochos, o lo manejan muy bien o vamos a tener problemas. Porque hasta ahora han mostrado cierta inteligencia a la hora de progresar por los distintos puntos de la historia, como introduciendo ciertos elementos antes de tiempo, mezclando varias partes o eliminando algunas que tampoco aportan tanto y que se pueden sustituir por algo que tenga el mismo efecto y que ahorre tiempo. Ya sabéis cómo se tiene que hacer cuando se adapta a algo. Por cierto, también han añadido alguna que otra cosa, como esta subtrama con Kobe y Garp, la cual no sé si es la mejor de las ideas, porque quita un tiempo que podría dedicarse a hacer otras cosas mejor. Pero también es cierto que nos permite ver más sobre estos personajes y cómo empezó su aventura, cómo Kobe lidia con las contradicciones de ser un marine, cómo tiene que tomar decisiones y nos da varios buenos momentos. En general, tengo que decir que el live action de One Piece tiene bastantes errores, y si bien es cierto que muchos son inevitables, porque desde el momento en el que decides hacer un live action de esto ya están decididos, nunca vas a ser capaz de adaptar del todo bien esta historia o de hacerla tan épica como la original, no podemos simplemente ignorarlos. Pero también es verdad que consiguen solucionar bastantes problemas y llevar a cabo la historia de una forma entretenida, siempre tratando de acercarse a la fuente pero sin pasarse y logrando transmitir lo importante, manteniendo la sensación de aventura y los personajes carismáticos que a todos agradan. Así que si bien no puedo decir que es una maravilla que lo ha clavado, sí puedo decir que es decente, cosa que muchos hoy día no son capaces de conseguir. Pero no es solo eso. Ser una serie decente no basta para conseguir lo que está consiguiendo. Los puristas la estarían destrozando aún con todo, porque yo no lo soy, no me he visto todo One Piece, pero aún así he conseguido darme cuenta de muchos fallos y de la gran diferencia con la original. Alguien que de verdad sienta pasión por esta serie podría reventarla, pero al menos en gran parte no lo hacen. Y eso es por una razón bastante simple. Esa característica que diferencia a esta serie de las demás producciones mierderas del entretenimiento occidental moderno: pasión y respeto. Parece algo básico, y sin embargo nos encontramos que otros, con un nivel de producción mucho mayor, no son capaces de lograr la aceptación que tuvo el live action de One Piece. Y eso es porque esta serie puede no verse auténtica, pero se siente auténtica. Se siente como que hay gente detrás que busca hacer algo con interés, que quiere que este sea un producto que divierta a la gente y que represente correctamente aquello en lo que se basa, sin forzar nada innecesario en la historia y sin ese ego que tienen algunos elencos que creen que están creando una versión mejorada y dejando en su lugar una obra maestra que influenciará a las generaciones futuras, haciendo el mundo un lugar mejor. Que siendo unos matados que no tienen ni idea de nada más que de gritar en manifestaciones absurdas, piensan que pueden arreglar una historia que cambió completamente el mundo del entretenimiento, a base de reírse de ella, forzar cambios porque les salió del culo que así es más bonito, e incluir representación porque ¿cómo van los negros a tener personajes como ellos si nosotros no cambiamos a los personajes clásicos? En su lugar,
terminar, One Piece mostró respeto y probó, fuera de toda duda, que cada vez que estas compañías y estos elencos lloraban acusando a los fans de ser unos tóxicos, incapaces de aceptar cualquier cambio y unos racistas que desprecian personajes y actores por ser de X raza, estaban mintiendo. One Piece tiene muchos errores, no termina de representar bien del todo los arcos, hay muchos cambios, pero aún con todo está recibiendo el cariño de los fans. Incluso tiene un cast diverso, puede que incluso más que aquellos que claman ser mucho inclusivos. Y la gente lo aceptó, porque tiene sentido, porque los actores fueron escogidos con cuidado en pos de representar bien a los personajes. Y aun cuando hay algún caso de race swap, como el de la hermana de Nami o Lucky Rush, no importó, porque siguen cumpliendo su rol como se debe, siendo fieles a los personajes y sin restregarte por la cara que son de tez oscura. Los fans aceptaron todo eso y lo disfrutaron, lo alabaron, y eso es porque en todo momento se ve amor por el proyecto. Y eso se transmite a quien lo ve. Es difícil de explicar, pero cuando sientes que una producción está hecha con cariño, eso se contagia y hace que la aprecies más. Y no sé qué tanto fue cosa de Oda al estar metido en esto, pero da igual, porque lo que sí está claro es que esta serie se merece más, y espero sinceramente que les vaya bien, y que saquen mucho, para poder hacer más temporadas con mucho más presupuesto, porque siempre que terminaba un episodio quería ver el siguiente, porque es divertido, porque el live action de One Piece es lo que el entretenimiento solía ser, sin pretensiones, solo una loca historia para disfrutar, una que, aunque no creo que sea para todo el mundo, recomiendo ver, ya sea por buscar diversión, porque eres un fan de la franquicia, o por descansar de toda esa montaña de basura que sale a montones hoy día. Bueno, este vídeo se ha quedado algo corto, pero quería expresar esto sin andarme con historias. Ahora acordaos de dar like y suscribiros, que siempre está bien. También visitad el canal de streaming que está en pantalla y ved este vídeo donde listo franquicias que no tuvieron tanta suerte. ¡Hasta luego!